Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, actualidad, política, opinión. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de Prensa con Óscar Fernando Cortés. Bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy nos acompaña el senador Iván Cepeda, uno de los senadores no solo más importantes del Congreso colombiano, sino una de las personas que más se ha dado la pela por el tema de la paz en Colombia. Senador, usted muy amable, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el proceso. Hablábamos hace poco con algunos integrantes del partido FARC cuando nos decían que el proceso de paz en Colombia ha sido un poco manipulado, no se ha cumplido como se hicieron los acuerdos con el presidente, en ese momento con el presidente Santos. ¿A dónde vamos a llegar con el proceso de paz, senador? Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, poner muy claramente en esta conversación el hecho de que este gobierno, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho durante el último año y medio, 2 años, no ha podido destruir el acuerdo de paz como muchos de sus integrantes y del partido de gobierno lo han querido. Sí. El acuerdo de paz ha superado exitosamente muchas pruebas. Entre las más recientes fue lograr superar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Fueron 2, ¿no? Pues primero fue todo el proceso ese de tan difícil de aprobar todos los instrumentos para crear la JEP, y después, luego de que se logró aprobar, el presidente se inventó unas objeciones totalmente traídas de los cabellos. A pesar de eso, la Corte Constitucional nos dio la razón y hoy están la JEP está hoy en plena vigencia. También hemos logrado ir recuperando las 16 circunscripciones para los territorios y para las víctimas de los territorios, que son tan importantes. Bueno, estamos a poco de que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado puedan aprobar esas 16 circunscripciones. Se ha logrado una decisión que obliga a ampliar la duración y la vigencia de la ley de víctimas. Los excombatientes de FARC, a pesar de todas las trabas y los asesinatos que se han cometido contra ellos. 156, ¿no? No, van muchos más, yo creo que ya vamos llegando probablemente a 200. Es una cifra que todos los días crece y que es absolutamente preocupante. Decía que ellos, a pesar de esas dificultades, se han mantenido en el proceso. La mayoría de los integrantes de FARC hoy están en la vida civil y están buscando reincorporarse de una manera exitosa. Bueno, ha habido muchos obstáculos, pero el proceso va y el proceso se ha ido consolidando. Por supuesto, grandes incumplimientos, ataques, el asesinato de las lideresas y los líderes sociales, por supuesto, pero yo creo que es el momento de no solamente terminar de consolidar ese proceso, sino abrirle la puerta a otro con el ELN, a reincorporar a las llamadas disidencias y también acabar con el Clan del Golfo y las bandas criminales. Hay que hacer toda una operación, es lo que yo llamo la paz total. Entonces a mí me dicen, no, pero usted sí es francamente iluso. No, yo creo que eso es lo que hay que hacer, es decir, no se puede seguir resolviendo esto por partes, hay que hacer un proceso global y simultáneo. Pero es muy... Uno escucha muchas veces a ciertos presidentes y a ciertas personas decir, bueno, estos procesos así sean de a poco, pero ahí de a poco vamos haciendo una que otra cosa. Y yo pienso que tal vez, no sé usted cómo lo vea, senador, pero yo creo que si se llena un espacio, se arregla la paz con un grupo, pero no se cumple, pues esa paz se va a volver a dañar. Ese es un problema que han tenido los procesos de paz. Y no va a generar la credibilidad de los demás. Sí, no, lo que hemos visto es que durante los últimos 40 años se han hecho procesos de paz fragmentarios. Primero con un grupo o un conjunto de grupos. Acabamos de conmemorar los 30 años de la paz con el M-19, pero siguen vigentes otros.
y surgen grupos disidentes o personas que salen de esos procesos y van generando otras dinámicas de violencia. O sea, cada vez que termina un proceso de paz desde estos grupos... Hay que comenzar el otro. Las disidencias vienen a cumplir los otros. Alguien decía que el que es bandido... Se recicla la violencia. No, yo no creo que sea ese el problema. Yo lo que creo es que si no se hacen los cambios que pueden resolver las causas económicas, políticas, sociales del conflicto armado, no vamos a resolver esto. Sí, si no hay reforma agraria, si no hay reforma política, si no se atiende a las víctimas, si no se resuelve el problema del narcotráfico. ¿Hay voluntad política para hacer esto? Yo creo que hay que construirla y hay que lograrla, ¿no? Por ejemplo, yo lo que creo es que en el año 2022 hay que conformar una coalición lo suficientemente sólida en la que estemos los grupos de izquierda y las organizaciones de izquierda, pero también gente de la U, gente del Partido Liberal, gente de los sectores sociales y ciudadanos, de los movimientos cívicos que hay en los territorios, y que armemos una coalición lo suficientemente poderosa para establecer un gobierno que sí tenga la voluntad de producir esos cambios. ¿Ha empezado a ver de pronto, de alguna u otra manera, esas coaliciones? Es decir, han habido personas de otros partidos, como el caso de la U, hablemos de Roy Barreras, por ejemplo, de algunos otros senadores que han empezado a entender la importancia de esas coaliciones. Yo creo que sí, yo creo que hoy estamos ante un escenario que nos permite avanzar en ese sentido. Y le doy un ejemplo. En las últimas elecciones locales para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, triunfaron muchas coaliciones entre grupos tradicionalmente diferenciados en la política. Yo creo que estamos ante una posibilidad real, y es que en el año 2022 emerja una coalición política lo suficientemente sólida para lograr eso. Y para esa nueva legislación que vendrá en el 2022, indudablemente con todas estas propuestas y con la gente de pronto notando un poco los cambios que necesita el país, habrá de pronto ese cambio que se necesita y esas mayorías para lograr salir de tanto rollo que tiene este país en este momento, de tanto temas de paz, temas económicos y tantas cosas. Bueno, yo lo que vi es que en el año 2018 estuvo a punto de lograrse un triunfo de una fuerza alternativa en Colombia. Petro obtuvo 8 millones de votos, lastimosamente no se logró un pacto con Fajardo y otros sectores que había ahí, que hubieran podido fácilmente obtener una mayoría. Entonces no hay que repetir la historia del 2018. Senador, con un pequeño paréntesis en lo que usted acaba de decir, y es que ahora con la ñeñe manía se empieza a decir que las elecciones no fueron como se pensaba, sino que... Además, eso que usted dice es totalmente importante. Lo que emerge de este escándalo, una de las cosas que emerge de este escándalo es que se habrían robado las elecciones olímpicamente en el año 2018. No solamente por la compraventa de votos, sino porque ese escándalo, a mi modo de ver, todavía no ha mostrado todos sus alcances. No se ha iluminado completamente. Yo creo que lo que se ha mostrado es, como se dice, la punta del iceberg, es decir, simplemente unas cuantas imágenes, audios y grabaciones de un escándalo que es mucho más grande y que implica al uribismo de la cabeza a los pies. Y políticamente hablando, ¿esto qué implicaciones podría tener, teniendo en cuenta de que ya de pronto algunos entes de control han empezado a tener en cuenta estos temas, han empezado a investigar? Bueno, además de consecuencias judiciales y disciplinarias, esto puede tener una consecuencia política, porque obviamente el que queda absolutamente deslegitimado, desprestigiado, es el presidente Duque, y pues obviamente lo que ya sabemos del Centro Democrático y de Uribe. Ahora, Duque se había presentado al país como un hombre que iba a luchar contra la corrupción. Su consigna o su lema era: el que la hace la paga. Bueno, pues ahora hay que aplicarle a él mismo esa posición que él asumió al comienzo de su gobierno. Él tiene que asumir su responsabilidad frente a lo que está ocurriendo. A propósito de este tema,
ha sido una noticia importante la denuncia que usted hizo ante la Fiscalía María Claudia Daza, que era la asesora de UTL, o de Unidad de Trabajo Legislativo del senador Uribe. ¿Cómo no? ¿Usted ha puesto la denuncia desde dónde y por qué? Bueno, es que, como se ha podido ver, existen distintas informaciones que dan cuenta de que la señora Daza y al parecer la señora Priscila Cabrales fungían como intermediarias entre el uribismo, entre el presidente Duque y el narcotraficante Hernández. Sí. Bueno, habida cuenta de esos hechos, yo le pedí al fiscal en días anteriores que investigue, porque esta información la tiene la Fiscalía desde hace, digamos, un largo tiempo, 2 años. No se ha producido hasta ahora ninguna actuación significativa. Y con el agravante de que se supo por los medios de comunicación que la señora Daza estaría intentando salir del país, cosa que al parecer en este momento ya es una realidad. Entonces, hay todos los elementos para que haya una investigación. ¿Habrá o hay más personas que también serán investigadas y denunciadas también debido a este tema de compra de votos y todo lo que ocurrió con la elección? Como yo lo decía, yo creo que este es apenas el primer avance de un escándalo mucho más grande. Parece ser que mucha gente que estuvo ligada a este señor Hernández, generales del Ejército Nacional, ministros o exministros hoy del gobierno Duque, en fin, hay que mostrar en todas sus consecuencias y en todos sus elementos este gran escándalo. ¿Por qué al fiscal no le merece ninguna credibilidad las declaraciones de Aya Merlano, que entre otras cosas son declaraciones bastante fuertes? Bueno, más que credibilidad o no, iluminan desde adentro, ¿no? Desde allá, cómo fue la corrupción política que se realizó. Sí, más que credibilidad o no, lo que he visto es que el fiscal no ha actuado lo suficientemente rápido y diligentemente frente a esta situación. Nosotros le pedimos en su momento que enviara una delegación de fiscales a Caracas para que tomara el testimonio de la señora Merlano. Bueno, nos respondió que eso no iba a ser, que solamente se podía hablar con Guaidó, a quien el gobierno considera presidente de ese país. Es decir, una actitud absolutamente displicente, que no refleja la voluntad de investigar a fondo, de una manera oportuna, rápida y con resultados eficaces, denuncias tan graves como esta. Eso quiere decir. Pero además, fíjese usted, cada semana pues estamos ante un escándalo. Entonces parece que inagotable lo que nos ha proporcionado este gobierno en materia de corrupción política. ¿El coronavirus ha sido una buena disculpa para calmar un poco la fiebre? Yo creo que se quiere utilizar para eso. Obviamente, nadie debe subestimar ni podemos trivializar un asunto grave. Es una pandemia que afecta al mundo y que puede tener consecuencias muy graves en nuestro país. Es un país que no tiene un sistema de atención médica y de salud lo suficientemente sólido para poder atender todas estas necesidades. Pero eso no quiere decir que entonces el resto de los problemas del país se oculten y no podamos hablar de otros hechos muy graves. Estábamos hablando ahora de este escándalo de la llamada ñeñe política, pero hay otros asuntos también muy preocupantes. Fíjese usted cómo va la economía del país. El aumento del desempleo, el precio del dólar, ¿no? La caída del precio del petróleo. Todo eso son asuntos que van a tener una implicación muy grave y que responden al hecho de que el gobierno Duque ha reproducido el mismo modelo que hemos criticado tanto, en el cual se benefician unos pocos y la gran mayoría de los colombianos viven en condiciones muy difíciles. Por eso le preguntaba hace un momento, senador, precisamente, digamos, los cambios que va a tener en un momento dado las próximas elecciones en Colombia. Muy posiblemente la gente ya se canse de este modelo que tenemos, probablemente la gente quiera algo nuevo, pero también probablemente la gente esté muy miedosa de esa satanización que se hizo con Venezuela. Lo que hemos visto en estos últimos meses no es eso. Es decir, hemos visto una ciudadanía indignada en muchas partes del país, en el mundo, saliendo a la calle, saliendo a las plazas y también expresándose en las urnas. Ahora hablábamos de las elecciones locales y sus resultados, pero también en las plazas hemos visto una muy importante
presencia ciudadana, reclamando cambios. Eso Y además pasar. la gente ya no come cuento, dice usted, para Sí. decirlo en términos un poco coloquiales. Senador, aparte de todos estos cambios políticos, la llegada, o no tanto el problema está en qué país tenemos, sino en qué país nos van a dejar. Tal vez esa es una de las máximas preocupaciones que tiene la gente en este momento. ¿Qué nos va a quedar en 3 años, 2 años? Bueno, pues sí, este gobierno es un gobierno que ha causado mucho daño al país. Pero más allá de esa reflexión, yo creo que hay que pensar más bien es en cómo conformamos un gobierno serio que haga los cambios que tiene que hacer. Y que independientemente de cómo deje el gobierno actual, el país tenga la capacidad de provocar esos cambios tan importantes contra la corrupción, la equidad social, el proceso de paz, el tema social, el cambio climático, bueno, todos estos. ¿Cuál es el que usted ve más lejos o más difícil? ¿Más lejos en qué sentido? De cambiar, de que haya un cambio, de que se empiece a trabar con base en esos temas. No, Por ejemplo, ninguno. el tema de la corrupción, que es un tema que... Ninguno de estos temas son fáciles. Cada uno tiene un grado de dificultad que es significativo porque es el acumulado de todo lo que ha sido el pasado en Colombia. Pero yo creo que también, así como son difíciles de resolver, existen también soluciones que ya están inventadas. Es decir, yo quiero señalar que, por ejemplo, en el gobierno, en las elecciones pasadas, Gustavo Petro, para mencionar a una figura política, hizo un planteamiento muy serio de cómo cambiar el modelo económico, de dónde sacar el dinero y los recursos para que haya educación pública para todos, cómo resolver los problemas de la salud, qué hay que hacer con las pensiones, cómo resolver el problema de la paz. Todos esos son asuntos que yo creo pueden ser resueltos. Y en un momento dado, por ejemplo, podríamos pensar digamos, como está tan polarizado el país, pensar en un momento, políticamente hablando, podríamos pensar que podríamos tener un gobierno muy de centro-centro, por ejemplo, que sea un poco más Yo creo que equilibrado en las debería ser políticas. un gobierno de centro-izquierda. Porque hoy la realidad política es que las fuerzas de izquierda han ido avanzando, hemos ido avanzando de una manera muy significativa. Pero también es cierto que no se puede menospreciar a toda esa gran franja que hay en el centro político. Entonces lo que yo creo que es razonable es un gobierno que precisamente una a todos esos sectores en torno a un mínimo programar. Que está muy cerca. Pues yo creo Vimos que a Fajardo, por ejemplo, en las elecciones yo anteriores. creo que es posible lograr una confluencia. Claudia López en la alcaldía de Bogotá. Es necesario hablar y hacer que se acepten los unos y los otros para poder llegar a ese propósito. Hoy es viernes. Casanare, con toda la información del acontecer en Yopal, Agua Azul, Tauramena y Paz de Alipor. Hoy es viernes, el primer periódico de entretenimiento del Casanare. Hoy es viernes, el periódico que te mantiene al día con las noticias. Oscar Fernando Cortés, video y fotografía. Realizamos su video comercial, documentales para colegios y universidades, videos institucionales, corporativos, musicales, eventos religiosos, políticos o sociales, grados, bodas, 15 años, seminarios, conferencias o videos para la web, publicaciones sociales y pauta comercial para todo el departamento. En periódico Hoy es Viernes y nuestra emisora Heliconia Radio. Comuníquese con nosotros 314-416-2652, 313-439-4083 o visite nuestra página web hoyesviernes.com. En redes sociales estamos en Twitter como @esperiódico, Facebook Oscar Fernando Cortés, Instagram Revista / Piso Viernes o al correo oscarfernandocortesherrera@gmail.com. Te acercamos más a tus clientes y al público que necesitas. Oscar Fernando Cortés, realizador audiovisual. Sala de prensa. Senador, usted estudió en Bulgaria, usted estuvo en Europa, es un hombre formado en Francia, con unas bases muy importantes. Estar en Colombia y encontrarse
en el Congreso a senadores como Mejía y otros cuantos más, ¿resulta frustrante? Pues es triste que, no para mí, sino para el país, que tengamos una clase política y unos dirigentes políticos de ese nivel, ¿no? Porque son políticos que, para decirlo en una frase de Winston Churchill, que fue un estadista y un político muy destacado, son políticos que viven pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Es decir, que no tienen esa vocación de servidor público, de tener al país como preocupación esencial, a sus conciudadanos, a los electores que los han llevado allá al Congreso, sino intereses absolutamente mezquinos, de cómo van a aprovechar y a usufructuar de los bienes públicos, del poder que les da estar en el Congreso, no para ponerlo, repito, al servicio de la gente, sino para intereses muy mezquinos. Y eso realmente es triste, pero yo creo que estamos en el camino de cambiar. ¿Y cómo cambiar esa imagen? No, más que la imagen, lo que hay es que cambiar a los políticos. Y la convicción del pueblo, que lamentablemente muchas veces no estudiamos, no conocemos, no sabemos, les dicen cualquier cosa y la gente cree. Bueno, digamos, no es triste, el asunto que ha sido tantas veces ya mencionado, de que el problema no es tener malos dirigentes, sino el problema es que no haya ciudadanos que los logren sacar de la política, sino que por el contrario los sigan reeligiendo cada vez. Es necesario que tengamos conciencia del poder que representa elegir y que hagamos que se respete ese derecho. ¿En Colombia no es necesario el voto obligatorio, por ejemplo? Bueno, esa es una propuesta que valdría la pena discutir. Yo creo que efectivamente podría ventilarse si se articula a otros temas y a otras reformas. Sí. Por sí solo el voto obligatorio no resuelve el problema, pero si el voto obligatorio está articulado a unos cambios que hagan que se limpie el proceso electoral. Por ejemplo, la financiación de la política. Eso lo reduciría. Los mecanismos de control y la creación de un poder electoral que pueda realmente castigar los delitos que se cometen. Y que sea el voto electrónico también. Que haya controles, efectivamente un sistema absolutamente transparente, democrático, moderno para poder elegir. Todos esos son asuntos que, conjugados con el voto obligatorio, pudieran tener algún efecto. Y además reduciría la compra de votos y el trasteo de votos. Y bueno, efectivamente más. Podría ser un antídoto si, repito, está en conjunción con otras transformaciones importantes para estos problemas que tenemos. Senador, es muy agradable hablar con usted. Uno encuentra otras visiones diferentes a las que realmente se conocen permanentemente y que admirablemente tenemos muchos desde afuera cuando vemos no solo su paciencia y su tranquilidad ante tanto ataque, tanta cosa. ¿Cómo se maneja eso, senador? Eso es como la cosa ahí. O sea, uno lo atacan, le dan por acá. Primero con un poco de humor, no tomándosela tan en serio. No es frustrante. Y digamos, cuando uno tiene la convicción de que está actuando correctamente, cuando uno no tiene nada que ocultar, ni tiene temor a que le destapen un escándalo, cuando se tiene plena conciencia de que lo que uno hace está al servicio de los demás y es útil, ahí no hay nada que temer. En cambio, estos otros políticos que yo tengo muchas veces como adversarios tienen, contrario a lo que ellos dicen, rabo de paja. Entonces no es más que levantar un poquito el tapete para encontrar la basura. Entonces ahí está el pasado político, sus amigos, cómo han hecho política, qué es lo que piensan y qué es lo que defienden. Basta con que uno ponga en evidencia esos asuntos para que cualquier discusión quede saldada con relación a lo que son ellos y qué representan. ¿Cómo es su relación con Álvaro Uribe trabajando en la misma oficina? La misma oficina, quiero decir, en el Congreso. No, en el mismo recinto. En el mismo recinto. Pero es una relación
que no existe realmente, o mejor, la relación que existe es una relación de polémica y, en este caso, encauzamiento judicial. Uribe hoy está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia y aquí ya no hay más que hablar, son los jueces los que tienen que hablar. ¿Antánamo le hace falta al Congreso? Yo creo, es una figura académica, una persona estudiosa, que tiene una visión, en algunas o en muchos temas puede ser que no sea coincidente con la mía, pero creo que sí es importante que haya voces como esa en el Congreso. ¿A usted le gusta Claudia López en la alcaldía de Bogotá? Bueno, yo tengo una posición de respaldo a ciertas políticas que ella ha emprendido. Creo que es muy importante lo que ha dicho en materia de paz, con relación a cierto tipo de asuntos que tienen que ver con equidad social, y hay otras políticas frente a las cuales soy crítico. Por ejemplo, la construcción del metro elevado, las decisiones que se han tomado con relación al Transmilenio y otros asuntos. Pero bueno, por supuesto, eso hace parte de la discusión y del debate público, y creo que es importante que ella haya logrado llegar a la alcaldía. Es una figura que hay que recordarlo, se ha enfrentado a la parapolítica, al uribismo, a los sectores de extrema derecha, a un costo importante. Hay senadores que le sobran y le lloran el Congreso. La lista es bastante larga. De los 100 algo, ¿cuántos? Yo me quedaría con la gente de la oposición, pero no, hay otras personas. Ya aquí hemos mencionado a quienes defienden la paz, por ejemplo, que hacen un trabajo valioso en el Congreso. No restringo eso a las bancadas de oposición y de izquierda. ¿Usted cree que la paz va a llegar a Colombia pronto? Yo creo que la estamos construyendo a un costo alto, con dificultades, pero lo que hemos avanzado en estos años es muy valioso y hay que perseverar, persistir en esa dirección. Cuando estuvo aquí de visita su santidad el Papa Francisco, nos dejó una recomendación que yo quiero recordar, y es que cuanto más difícil aparezca el problema de conseguir y construir la paz, hay que ser más perseverantes. Es decir, ante las dificultades que presenta la construcción de la paz, hay que acrecentarse y lograr que persevere y que predomine la paz, por supuesto. Que así sea. Senador, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial a la gente que nos está viendo allá en los Llanos Orientales. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, actualidad, política, opinión. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de Prensa con Óscar Fernando Cortés.